hemos estado hablando sobre la instrucción profética y sabemos que desde el Antiguo Testamento toda la palabra habla de Jesucristo y Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y para cada año, siempre que tenemos inicio de año, pues bueno, hablamos sobre lo que Dios está hablando para las naciones, pero también hablamos lo que Dios está hablando para nuestra casa, porque usted debe de saber que cada palabra para cada iglesia es específica. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias tienen la misma función. Somos un cuerpo, pero ¿verdad que sus dedos, los dedos de su mano no tienen la misma función? Entonces no todas las iglesias tienen la misma función. Amén. Y bueno, esta iglesia es una iglesia que Dios así lo ha decidido, donde pues bueno, hablamos de los 5 ministerios que vienen en la Biblia. Hablamos del ministerio de los apóstoles, del ministerio de los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas. ¿Por qué? Porque esos son los 5 ministerios que Jesús dejó establecidos en su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra profética para el año 5782, que es el año judío que inició el 6 de septiembre, el Rosh Hashanah, que es para el 2022. Nosotros no somos judíos, pero toda la palabra de Dios viene en ese contexto. Entonces, solamente lo hago mención porque es por ahí que viene la dirección para nosotros también. Dios siempre va a hablarle a su pueblo y también nosotros somos su pueblo. Amén. Y yo desde septiembre empecé a orar, bueno, desde antes, pero en septiembre que viene y el Señor nos da esta palabra y nos decía desde septiembre, es el año de una casa bien edificada. ¿Y dónde edificamos nosotros nuestra casa, nuestra vida? En la palabra de Dios. Así que Pacto Vivo, lo que yo vengo a traerte de parte de Dios es el tiempo. Gracias, hija. Este es el pastor. Es el tiempo, es la hora de levantarse. Es la hora de levantarse. Así que yo vengo a decirte esta noche que ya no es el tiempo para que te quedes sentado en tu silla o te quedes cómodamente vistiéndote de cristiano, porque es hora de levantarnos. Hemos tenido 2 años muy complicados, muy dolorosos, con pérdidas irreparables, ¿sí? Con situaciones que no entendemos qué está pasando. Pero la palabra de Dios nos ha dicho desde el día 1 de la pandemia, más fe y menos miedo. Porque ahora sabemos científicamente que el miedo baja las defensas y cuando tienes miedo, pues te entran los virus más rápido. Por eso el Señor nos decía desde el principio, más fe y menos miedo. Y el año 5782, para nosotros el 2022, es un año de la casa bien edificada, de la casa bien cimentada en la palabra de Dios. Hace unos días el pastor nos hablaba sobre el que construyó su casa en la arena y el que construyó su casa sobre la roca, que la roca es Cristo. Y la madrugada del 1 del año nos invitaron a compartir para un ministerio en España y dimos parte de esta enseñanza, no toda porque la enseñanza era para la casa, pero solamente dimos algunas pinceladas de lo que Dios quería hablar para este tiempo. Y Pacto Vivo, levántate ahora. Ya se acabó el tiempo de descanso. Se acabó. Necesitamos
levantarnos en serio como hijos de Dios. Es el tiempo que el Señor ha establecido para mostrar su gloria. Es el tiempo que Dios ha establecido y es el tiempo necesario para que te levantes. Para que te levantes. ¿Y cómo te vas a levantar? Te vas a levantar a ser el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que es una garantía para el reino de Dios. Hemos estado hablando de la integridad, Dios nos ha estado hablando de la santidad y Dios nos ha estado preparando para este tiempo, para que tú seas una garantía para el reino. Hemos estado hablando de por qué la iglesia cristiana, si es el poder de Dios y Dios es tan poderoso, ¿por qué no impactamos al mundo? ¿Por qué no lo impactamos? Porque no estamos siendo testigos, no estamos siendo testimonio. Y es el tiempo. Es el tiempo de que tú no solamente digas que eres cristiano o que eres de Cristo, sino que la gente realmente vea a Cristo en ti. Amén. El Señor nos ha venido dando esta palabra, la casa bien cimentada en la palabra de Dios. Y cuando vinieron los pastores Borjas, cuando estuvieron nuestros padres espirituales y pastores aquí, yo hablaba con la pastora Lili y le decía, estamos viendo que Dios nos está hablando sobre la cimentación, sobre que nosotros seamos garantía en el reino. Es algo que vengo hable y hable desde mucho tiempo atrás. Y ella me decía, sí, hijita, el Señor está hablando de que seamos testimonio, de que demos testimonio. Y estábamos platicando sobre lo que Dios me ha dado y sobre lo que Dios le ha dado. Es la misma línea. Es una línea donde tú y yo tenemos que levantarnos con la palabra de Dios, puestas nuestra casa, nuestros hijos bien cimentados en la palabra de Dios, dando testimonio. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, no había una Biblia así como tú la traes, como tú traes tu Biblia, mucho menos digital, ¿verdad? Pero no había una Biblia tal y como tú la tienes ahora. Y había unas conversiones impresionantes. No dice la escritura, 5,000 hombres se convirtieron en un sermón. 3,000 hombres se convirtieron y solamente se contabilizaban a los varones. Pero sabemos que iba la esposa y por lo menos 5 chiquitos. Multiplica. ¿Cuántos se convertían en una sola predicación? Y ni siquiera tenían un sermón con homilética y con hermenéutica, y eso era lo de menos. Lo que ellos hablaban era el fuego del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, lo que Cristo mismo había estado haciendo en sus vidas. Ellos hablaban de lo que Jesús iba haciendo mientras ellos habían caminado con Él. Ellos eran testigos, daban testimonio de la grandeza de Dios en sus vidas, de lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Por eso podemos ver cómo cuando una persona que es sacada de las profundidades del dolor o del lodazal, por ejemplo, tú puedes ver una persona que ha salido de las drogas, y en el último momento, antes de que le dé una congestión, le grita: Jesús, sálvame por favor, y te voy a servir todo el resto de mis días. Y Jesús lo salva. Bueno, yo conocí a un joven así, que él le iba a dar una sobredosis y él sabía que se estaba muriendo. Y él, como pudo, le gritó a Jesús en voz audible: si tú realmente existes, sácame de esto. Y él me contaba, me decía: es que yo lo vi, yo no lo pude ver, no pude ver su cara, pero vi sus pies y vi su manto. Y era un manto hermoso y era algo muy brillante. Y yo lo resumo así como quedarte viendo a un foco incandescente te quedan los ojos así, todos lampareados.
Y yo le decía, ¿y qué pasó? Yo me levanté como si no hubiera tomado una sola droga. ¿Y qué predicas? Lo que me pasó. Porque ni siquiera leerse. Y ya se convirtió la mayoría de los drogadictos con los que yo me juntaba. Fíjense el poder de Dios. Porque Dios no escoge al que sabe. Dios escoge de lo vil y menospreciado, lo que nadie quiere, para avergonzar a los que se creen muy acá. Dios escoge de lo vil y menospreciado. Necesitamos solamente tener nuestro corazón dispuesto, disponible para servirle, para ser un instrumento en sus manos. Amén. Una casa bien cimentada en la palabra de Dios. Mi cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener nuestra vida cimentada en la palabra de Dios, con nuestras prioridades bien establecidas. Si la palabra de Dios me dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de Él, eso quiere decir que la prioridad número 1 es Dios, por sobre todo. ¿Sí? Y el segundo resumen de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces significa que yo tengo que ser una garantía del reino, amarme a mí, respetarme a mí, para poder amar a los demás y para poderles dar lo que Dios me está dando a los demás. Entonces la prioridad número 2 soy yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Y luego todo lo demás. Las prioridades bien puestas. La casa bien cimentada significa personas creyendo, personas siendo hacedoras de la palabra de Dios, personas viviendo la palabra de Dios. Yo lo decía en el radio el martes, ayer, y le decía: en estos tiempos me he encontrado personas con las que platicas y dices: ahora sé lo que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Hasta ahora estoy viviendo tal o cual palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Desde que tú le dijiste a Jesús que sí, tú empezaste a vivir la palabra. Porque se cumple la palabra de Dios cuando tú te entregas a Jesucristo. Yo recuerdo que cuando yo le dije que sí a Jesús, que sí era mi Señor y Salvador, inmediatamente se cumplió la palabra en mi vida que dice: si tu padre y tu madre te dejara, con todo el Señor te recogerá. Yo no sabía que ese era un versículo, yo solamente lo oí aquí en mi oído. Y cuando yo lo escuché, yo volteé y dije: pues, ¿quién me está hablando? Pues no había nadie detrás de mí. Y tal cual, después supe que estaba en el Salmo 27. Después supe que esa palabra era para mí. Si tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Y con todo es con todo, con todos los defectos y con todas las pulgas y con todo. Así me recogió, con todo. Pero vivir la palabra de Dios trae consecuencias maravillosas en nuestra vida. Vivir la palabra de Dios y estar cimentados en la palabra de Dios trae consecuencias maravillosas para nuestra vida. Acompáñame a Mateo 7, versículos 21 al 29. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros somos garantía para el reino, cuando nosotros amamos a Jesús,
no andamos cometiendo pecadillos. Realmente queremos hacer las cosas bien. ¿Vamos a fallar? Claro que sí, vamos a fallar, estamos en esta carne. Pero el Señor ve la intención de nuestro corazón. Ve cuánto nos esforzamos por no volver a caer. Y ve cuánto nos esforzamos por ser un perfume agradable. Que no nos encuentre el Señor haciendo lo incorrecto. Hace muchos años yo le dije a Dios, quiero vivir cada día de mi vida como si fuera el último día. Quiero vivir haciendo tu voluntad como si fuera el último día de mi vida. Quiero vivir de tal manera que si Cristo viene en la siguiente hora, yo haya hecho lo que tengo que hacer. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Has hecho lo que tienes que hacer? Porque entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jeremías 7:23 dice, lo que sí les ordené fue lo siguiente. Fíjense, lo que sí les ordené fue lo siguiente. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. La palabra de Dios está escrita para que a ti y a mí nos vaya bien. Isaías 3:10 dice, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá muy bien y comerá del fruto de su trabajo. Las promesas de Dios son buenas porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero nosotros a veces hacemos lo incorrecto delante de Dios o lo dejamos para después o pensamos que no pasa nada o pensamos que tanto es tantito, hombre. ¿Qué tanto es tantito? Y ya cuando menos pensamos ya nos resbalamos como elefante en tobogán. Una casa bien edificada y bien cimentada en la palabra de Dios da testimonio. Tú tienes que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, tenemos testimonios de salvación. Es el primer testimonio más grande que hay. Testimonios de salvación, testimonios de restauración, testimonios de finanzas. El domingo nos daba el hermano Varela un testimonio impresionante. Yo tengo muchos testimonios aquí de gente de ustedes que les está yendo bien en sus trabajos, de que los negocios están prosperando, y eso me da mucho gusto porque son oraciones contestadas. Son oraciones contestadas. Tenemos testimonios de liberación. Tenemos testimonios de madurez también. Los golpes, los procesos nos hacen madurar. Dar testimonio, amados, simplemente significa decirles a otros lo que hemos experimentado personalmente con el Señor Jesucristo. Eso es dar testimonio. Cuando recibimos a Jesús es un gran testimonio, porque dice su palabra que pasamos de las tinieblas a la luz. Es un gran testimonio. Es un gran testimonio decir, el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, escribió mi nombre en el libro de la vida. Eso es maravilloso. Y me sentí así, y empezó a pasar esto, y comencé a hacer lo otro. Y ahora, en vez de ser una persona con cara de limolín, ahora estoy gozosa. Ya no estoy amargada. Amén. Primera de Juan 5, versículo 11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida, ¿en quién está? En su Hijo Jesucristo. Nadie más te va a dar vida eterna, nada más que Jesús, porque Jesús fue el único que subió a esa cruz y derramó su sangre por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados.
Él fue el que sufrió ahí los azotes. Él fue el que sufrió ahí las lanzas. Él fue el que sufrió ahí por ti y por mí. Él fue el que pagó con su sangre por cada uno de nosotros. El año 2022, salud, será un año para que tú y yo, los hijos de Dios, demos testimonio. Para que Pacto Vivo, Pacto Viviente El Paso y Pacto Viviente Ruidoso dé testimonio. Es un año para que tú y yo hablemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y está haciendo en presente, porque cada día está haciendo Dios algo para nuestras vidas. Este año es para que tú y yo hagamos realmente discípulos. Uno a la vez. Necesitamos hacer discípulos. Eso fue una ordenanza del Señor. Hacer discípulos. Así que este año 2022 seremos hijos diligentes, dispuestos a levantarnos por la obra de Dios, porque es el tiempo para levantarnos. Es el tiempo para levantarnos ahora. Ahora es el tiempo. Y Dios me ha dado 5 palabras claves que te las voy a decir en esta noche. Cuando Dios me las dio en su momento, yo realmente no las entendí. Dije, ay, qué bonito. A veces me da palabras y las anoto y no sé para qué tiempo son. Y luego después ya me habla por medio de su palabra para qué son. Entonces, la primera palabra que me daba es la palabra arrepentimiento. Y obviamente esto tiene que ver con vivir su palabra, con la casa bien cimentada, con vivir su palabra, con ser hacedores de su palabra. Si la palabra dice esto, yo lo tengo que hacer. Si la palabra dice que yo no haga esto, yo tengo que frenarme. Amén. Levantarnos, conocer su palabra, cimentar nuestra vida en su palabra, arrepentidos. Mire, todos los días le fallamos a Dios. Todos los días le fallamos a Dios. Todos los días el enemigo de su alma y de mi alma está muy pendiente para hacernos caer. Por eso su palabra dice, la palabra de Dios dice, resiste al día malo y el diablo va a huir. Y de veras ya lo he visto huir, pero yo tengo que resistir. Si mi problema es el enojo, yo tengo que resistir. Si mi problema es que me deprimo, yo tengo que resistir. Necesitamos resistir con su palabra. Y el diablo va a huir, se va a cansar. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento y enseñarle a la gente a dar frutos de arrepentimiento. Arrepentirse no es tener el remordimiento de chin, ya le fallé a Dios, ya lo volví a hacer. Y luego lo vuelves a hacer, y luego lo vuelves a hacer, y luego lo vuelves a hacer. Arrepentimiento es decir, no más. No lo vuelvo a hacer por nada. Y pedirle al Señor que te dé la fuerza de voluntad para no volverlo a hacer, para no volver a fallarle. Y el Señor va a ver, el Señor va a ver la intención de tu corazón y claro que te va a ayudar, claro que te va a apoyar. Entonces la primera palabra es arrepentimiento. Dar frutos de arrepentimiento y enseñar a la gente a tener arrepentimiento, a tener ese amor por el Señor y esas ganas de no fallarle. La segunda palabra que me daba el Señor es eterno, la eternidad. Y vamos a primera de Juan 2, versículo 17, y dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La eternidad, lo eterno, lo que permanece para siempre. Necesitamos poner nuestros ojos y nuestro corazón en lo eterno, en las cosas de arriba. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, y está Espíritu con mayúscula, es Espíritu Santo, el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. Si nosotros nos empeñamos y trabajamos y nos sostenemos para agradar a Dios, vamos a dar fruto de vida eterna. Vamos a cosechar vida eterna. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Pero no lo hagas por la añadidura, si no, no va a funcionar. Primero lo hacemos porque amamos al Señor, buscamos el reino de Dios, venimos a congregarnos, buscamos de su palabra, leemos el devocional, nos aventamos un pedacito ahí de la Biblia y vamos metiéndonos cada vez más y cada vez más, y vamos conociendo cada vez más a Dios. Sí, a lo mejor al principio no va a entender nada de la palabra de Dios, pero diga al Espíritu Santo, háblame. Tampoco es un oráculo y vaya usted a agarrar la Biblia y decir, háblame Espíritu Santo, háblame, y lo abre la Biblia y no, porque no es el oráculo, es la palabra de Dios, es un instructivo para su vida. Si usted quiere sabiduría, lea Proverbios. Si usted quiere tener mejores relaciones interpersonales, lea Eclesiastés. Si usted quiere enamorar a su esposa, lea Cantares. Si usted quiere cantarle al Señor, lea los Salmos. Si usted quiere conocer a Jesús, lea desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Lo tercero que el Señor me daba es que nosotros tenemos que entender que Jesús sí va a regresar. Y esto lo hemos estado hablando el pastor y yo, porque muchos de los cristianos, y él lo habla mucho, muchos de los cristianos pensamos, bueno, yo no, piensan que Jesús no va a regresar, o que Jesús ya regresó, o quién sabe qué tantas teorías malucas piensan. Pero aquí la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18, fíjese lo que dice: y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a los otros con estas palabras. Jesús va a volver. Jesús va a volver. ¿Pero cuándo va a volver? Cuando todas las cosas estén alineadas, y ahorita es un desbarajuste. Ahorita las cosas no están alineadas y nosotros, amados, no vamos a ver la tribulación. La tribulación no es para nosotros, los que estamos alineados. Por eso Dios nos habla tanto de alíñese, 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 porque la alineada es en serio. Mejor que seamos arrebatados o que ya nos hayamos muerto cuando Él venga, ¿no? Pero necesitamos trabajar. Si Dios decidiera, porque dice su palabra que ni Jesús sabe el día, y yo el otro día me encontraba una persona que juraba y me juraba que le había dicho el día que Jesús iba a venir, y dije yo, qué caray, pues si ni Jesús sabía, y todavía no es el rapto, o ya me quedé aquí. Y tú también, ¿verdad? Sí me explico. Por eso hay veces que a mí me mandan muchos mensajes apocalípticos, y yo algunos sí los veo, otros la verdad no, pero me voy a la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, porque la primera vez que vino nació de una virgen. ¿Sí o no? Entonces le falta venir desde el cielo, bajar con voz de mando y con una trompeta. Así es. Así es, porque ya no es un bebé. Ya no es un bebé, no es el niño Dios. Es Jesús. Y Dios debe de ir con D mayúscula, porque tampoco es Diosito. No es Diosito, no está chiquito, es poderoso. Y no está muerto como está en los crucifijos. No está muerto, Él está vivo. Y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo 24/7 por ti y por mí. Amén. Dios está vivo, Jesús está vivo, el Espíritu Santo está vivo y opera en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos entender que Jesús sí va a regresar. Pero mira, supongamos que Jesús regresa mañana en la noche. Vamos a suponer que Jesús regresa mañana en la noche. Tenemos 24 horas. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías en 24 horas? ¿Cuántas personas te alcanzaría a evangelizar en 24 horas? Porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, ¿no? Digo, hay quien se iría de fiesta, hay quien se iría de compras, hay quien se iría y haría mil cosas. Bueno, porque sus prioridades no están conforme a la palabra de Dios. Nada más que si sus prioridades no están conforme a la palabra de Dios, no espere que el Señor lo ponga en primer lugar en la fila. Sí. ¿Por qué? Porque aunque el Señor nos ama con todas sus fuerzas, dio a su Hijo Jesucristo, el Señor espera que nosotros respondamos conforme a su palabra. Así que tú y yo, si el Señor se tarda 100 años, como cuando le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, y Noé tardó 100 años en construir la barca, pero el Señor un día decidió destruir la tierra con un diluvio y pasaron más de 100 años. Si el Señor decidiera venir, tú y yo todavía tenemos tiempo para un alma más. ¿Alguno de ustedes vio la lista de Schindler? ¿Así se llama, amor? La lista de Schindler. ¿Han visto esa película? ¿No? Véala. Se trata de un alemán que compra judíos. Y en el último momento ya se tiene que ir, porque obviamente lo andan buscando para acabar con él, porque pues era alemán, era del partido, ¿verdad? Nazi. Y decía, pude haber vendido este carro y pude haber comprado más judíos. O sea, él los compraba para que no los mataran en los campos de concentración. Y con la pluma que traía pude haber comprado 2 más. Así nosotros, que no nos agarre el tiempo, pude haber evangelizado 4 más, pude haber evangelizado 5 más. Hagamos lo que tengamos que hacer. Jesús sí va a regresar. Y la otra palabra que me daba el Señor era llamado. El llamado. Y cuando me hablaba del llamado, yo pensaba en mi llamado. Y yo decía, sí, Señor, yo aquí estoy lista ya para lo que tú quieras que yo tenga que hacer. Échale, puesta. Y luego me hablaba sobre el chofar. Pero el chofar, déjeme le cuento la historia, que desde hace tiempo atrás, y le estoy hablando de años atrás, el Señor nos hablaba sobre tocar el chofar. El pastor tocó el chofar muchos años. Es
Es un llamado sacerdotal, tocar el chofar. Pero siempre que yo pensaba en el chofar, porque a mí me gusta mucho el sonido del chofar, yo me veía a mí tocando el chofar, pero no le decía nada al pastor, ¿verdad? Porque pues siempre es algo de hombres. Y siempre es algo de hombres, pero yo me veía tocando el chofar y yo le decía, oye amor, ¿y si yo toco el chofar? Y el pastor me decía, pues tócalo. Pero no teníamos chofares, ¿eh? Entonces vino la profeta Susi un día y estábamos aquí orando en la congregación. Esto ya tiene el año pasado, ¿verdad? No, el antepasado, en el 2020. No, a principios del año pasado. Ya estábamos aquí porque vinimos y estuvimos orando aquí. Y dice la profeta, oye Yeli, me está hablando el Señor sobre que tienen que comprar un chofar. Y yo dije, pues sí, pues sí, comprémoslo, ¿verdad? Aquí con el cambio que traigo me completo. Entonces, pues yo me puse a orar, le dije, Señor, pues si tú quieres un chofar, pues échale pues, danos pues para comprarlo. Pero yo le seguía diciendo, ¿y yo por qué me veo tocando el chofar? ¿Y yo por qué me veo tocando el chofar? Pues el Señor empieza a acercarme con pastoras en Argentina y empieza a hacer esas relaciones, esas conexiones divinas, y una de ellas toca el chofar. Y luego ya conozco otras más que tocan el chofar. Y yo, ¿verdad? Oye, pastora, ¿tú tocas el chofar en la congregación? Claro que sí, claro que sí. Y luego me dice, ¿tú también? No, le digo, yo no tengo. Me dice, yo te veo tocando el chofar. Dije, ahí está ya la palabra de confirmación por 7 profetas del oriente. Y yo dije, bueno, Señor, pues aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Pero no teníamos dinero para comprar el chofar. Y déjeme le digo que yo, en lo personal, siempre hago una cotización. Hago la cotización y la escribo. Y le digo, Señor, esta es la cotización. Esto es lo que cuesta. Ahora dame el dinero. Por ejemplo, quiero que sepa que yo le estoy diciendo al pastor, dame la cotización de lo que cuesta este edificio, porque estamos orando para comprarlo. No tenemos el dinero, pero Dios va a traer el recurso para hacerlo. Amén. Entonces yo le doy al Señor el chofar, y eso fue, la cotización de 2 chofares. Y lo dije, pues con la tarjeta de crédito, Señor. Pero pues estaba así como que… Total de que un miércoles aquí, antes de Navidad, el miércoles antes de Navidad, estábamos en la intercesión antes del servicio y me dice el Señor, platícales que vas a comprar 2 chofares. Y luego en mi diálogo interno con el Señor, pero si no tengo dinero, bueno, pues ahorita les platico. Y ya les platiqué. Y el Señor puso en el corazón de Angélica. Y esa noche me hizo la transferencia para los 2 chofares. Al día siguiente, como niña que va a recibir la bicicleta, a las 7 de la mañana, estaba yo esperando que en México fueran las 8, ¿verdad? A las 7 de la mañana hice la transferencia rápido y al día siguiente, en la mañana, estaban los chofares aquí en Chihuahua. 24 de diciembre. Para empezar, una semana antes o unos días antes habíamos pedido un regalo de Diego por Amazon, pues no llegó hasta la semana siguiente, o sea, porque son días en los que las paqueterías no llegan a tiempo. Usted tiene que pedirlos con mucho tiempo de anticipación. Y yo estaba sorprendida porque llegaron al día siguiente. Y dije yo, wow, estabas apurado. Estabas apurado que hiciéramos un llamado. Y el Señor, cuando llegaron los chofares, yo, ándale, vamos a pitar, vamos a pitar, vamos a pitar, vamos a pitar. Y ahí en el patio estábamos el pastor y yo, pite, pite. Y el Señor nos da los pitidos de arrepentimiento.
un llamado al arrepentimiento, que es la primera palabra que nos da el Señor. Un llamado al arrepentimiento, porque todos sus hijos tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Y también un llamado a las almas. Entonces fue cuando yo empecé a entender que las palabras que el Señor me había dado tenían una secuencia para este año que está empezando. Que nosotros como iglesia necesitamos levantarnos con una actitud correcta delante de Dios, dando frutos de arrepentimiento, entendiendo que lo eterno es lo que está primero, sabiendo que Jesús va a venir otra vez, y mientras tanto yo tengo que ponerme a trabajar uno a la vez, traerlos a la iglesia uno a la vez, porque el llamado el Señor lo está haciendo desde el cielo. Porque si usted se ha fijado cuando tocamos el shofar aquí en la iglesia, pues somos 2 chícharos, pero a veces se oye como si fueran muchos. Y a veces se oyen ángeles, y hay gente aquí que ha visto ángeles parados aquí en el altar. Yo sí los veo, pero no ando diciendo porque van a decir, ay, pues nomás la pastora los ve. No, no. Ya la perdimos. Pero es muy padre ver que los ojos espirituales de cada uno de ustedes se está abriendo a las cosas sobrenaturales. Dios está haciendo un llamado a los hijos al arrepentimiento, a las almas. Y tú y yo necesitamos movernos rápido, levantarnos ya, sacudirnos el polvo como lo hizo Jesucristo saliendo de Betesda. Sacúdase el polvo, ya, estuvo. Vamos a lo que sigue. Vamos a lo que Dios tiene para el próximo año. Porque la quinta palabra que me daba el Señor es la iglesia. Su cuerpo, la novia. Y la novia tiene que estar ataviada, y la novia tiene que estar lista para las bodas del Cordero. Dios nos está llamando, amados, a ser una iglesia itinerante. ¿Qué es una iglesia itinerante? Una iglesia itinerante es una iglesia que viene, se llena de la palabra de Dios, de la adoración de Dios hacia Dios, se alimenta y sale, impacta el mundo. Esa es una iglesia itinerante, una iglesia que está en movimiento, una iglesia que no se detiene. Erika, tu devocional ahí está en mi bolsa. Una iglesia itinerante. Una iglesia que venimos juntos, adoramos, restaurando el tabernáculo caído de David con la adoración. Una iglesia que levanta adoración desde las entrañas de cada uno para agradar al Padre. Venimos, nos llenamos con el fuego del Espíritu Santo y salimos e impactamos al mundo. Una iglesia que impacta. Una iglesia que lleva la palabra de Dios. Una iglesia que da fruto y fruto abundantemente. Una iglesia que se alimenta, pero de lo que se alimenta va y da. Una iglesia que ama a su iglesia. Una iglesia que perdona. Una iglesia que tiene misericordia de los unos por los otros. Una iglesia que se duele si se lastima a alguien el dedo chiquito del pie. Una iglesia que se apoya. Una familia en nadie más que usted puede anhelar esto para su vida. Dios le está llamando, Dios le está hablando. Dios nos está llamando a ser intencionales, a todo lo que hagamos ser intencionales, a levantarnos, a estar en acción ya, a dar fruto abundante. Dios nos está llamando a que no solamente tengamos un discípulo, sino cientos de discípulos, ¿por qué no?
Dios nos llama a ser madres y padres de naciones, ¿no dice la palabra de Dios? Si queremos la bendición de Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Cuéntale las estrellitas, cuéntale la arena del mar, todo eso te voy a dar. Vas a ser padre de naciones. Pero muchas veces nomás queremos la bendición económica de Abraham y no queremos trabajar por lo que está en el corazón de Dios, que son las almas. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. El reino de Dios, el consejo de Dios, el ser un perfume agradable es lo que debe de mover nuestro día a día. Hay un llamado para los jóvenes en este tiempo. Hay un llamado. Dios está hablándole a los Eliseos. Pero ¿qué hizo Eliseo? Eliseo estaba pegado a Elías. Eliseo limpiaba el piso por donde Elías caminaba. Eliseo honraba la vida de Elías. A Eliseo le costó esa doble porción del manto de Elías. Y hizo el doble de milagros que Elías y el doble de cosas que Elías. Pero le costó. A ti y a mí nos debe de costar. Si nosotros queremos más de Dios, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que practicar su palabra, tenemos que hacer discípulos, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que servir en la iglesia. A ti y a mí nos tiene que costar. Pero esto que te estoy hablando realmente no es como que el gran costo de la vida, porque todo lo que te estoy diciendo te va a hacer bien a tu vida, a tu cuerpo, a tu familia. Va a traer bendición a tu casa. Ponte de pie.